compañeros y profesora. A mi grupo le correspondió el capítulo 60, que trata de los estados de actividad cerebral, sueño, ondas cerebrales, epilepsia y psicosis. El grupo está conformado por los compañeros que ven ahí. Mi nombre es Andrea Dávila y bueno, voy a comenzar. Siguiente, por favor. Bueno, todos nosotros pues somos conscientes de los múltiples estados posibles que presenta la actividad cerebral, como es el sueño, la vigilia, la excitación extrema e incluso los diversos estados de ánimo que puede tener una persona, como lo son la euforia, la depresión y el miedo. Cualquiera pues de estos estados va a obedecer a distintas fuerzas activadoras o inhibidoras generadas normalmente en el encéfalo. En la exposición anterior se hizo una explicación parcial sobre este tema cuando describieron los diversos sistemas capaces de activar grandes porciones del encéfalo. En este caso, nosotros haremos como un breve resumen sobre los estados específicos de actividad cerebral, empezando con el sueño. Bueno, el sueño pues se define como el estado de inconsciencia del que puede ser despertada una persona mediante estímulos sensitivos o de otro tipo. Este hay que distinguirlo del coma, ya que el coma es el estado de inconsciencia del que no puede despertarse una persona. El sueño está integrado por múltiples fases, desde el más ligero hasta el más profundo. Los investigadores que se dedican a este tema también lo dividen en dos tipos totalmente diferentes. Y pues estas cualidades son distintas, tal como hablaré más adelante. Siguiente. Bueno, se clasifican en dos tipos de sueño. Sabemos que cualquier persona atraviesa fases de dos tipos de sueño, que estas van a alternarse entre sí. Estos tipos van a recibir el nombre de primero sueño de ondas lentas y dos sueño de movimientos oculares rápidos o sueño REM. El sueño de movimientos oculares rápidos porque los ojos van a experimentar unos movimientos rápidos aun cuando la persona todavía está dormida. Y el sueño de ondas lentas o no REM, en el que las ondas cerebrales son potentes y de baja frecuencia, como se los comentaré más adelante con... Siguiente, por favor. Bueno, en el sueño de ondas lentas, la mayoría de nosotros pues podemos comprender las características del sueño profundo de ondas lentas si nos ponemos a recordar la última vez que estuvimos despiertos más de 24 horas seguidas y a continuación el sueño profundo en el que caímos durante la primera hora después de acostarnos. Pues este sueño resulta sumamente reparador y va asociado a un descenso del tono vascular periférico y de otras funciones vegetativas del cuerpo. Como por ejemplo, se produce una disminución del 10 al 30% en la presión arterial, la frecuencia respiratoria y el índice metabólico basal. Aunque el sueño de ondas lentas se le llama a menudo sueño sin sueño, durante su transcurso hay sueños y en ocasiones pues podemos tener hasta pesadillas. La diferencia entre los sueños presentes en el sueño de ondas lentas y los que suceden en el sueño REM se da en que estos últimos van asociados a una mayor actividad muscular del cuerpo. Además, los del sueño de ondas lentas pues no se recuerdan porque no tienen lugar en la consolidación de los sueños en la memoria. Siguiente. Bueno, en el sueño REM, sueño paradójico o sueño desincronizado, podemos ver, por ejemplo, que en una noche normal de sueño, los episodios de sueño REM, que duran de 5 a 30 minutos, suelen aparecer en promedio cada 90 minutos en los adultos jóvenes. Por ejemplo, cuando una persona está muy somnolienta, cada episodio de sueño es breve e incluso pues, puede estar un poco ausente. Cuando la persona se encuentra más descansada, las duraciones de los episodios REM aumentan. Siguiente, por favor. Bueno, hay unas características importantes de este sueño que son las siguientes. La primera, pues, es que esta es una forma activa de sueño que se asocia comúnmente con los sueños y con movimientos activos de los músculos del cuerpo.
La segunda es que resulta más difícil despertar a la persona con estímulos sensoriales que durante el sueño de ondas lentas. Y habitualmente, pues estas personas se despiertan de forma espontánea por la mañana durante un episodio de sueño REM. Aprovecho y les hago una pregunta, ya que estás hablando de eso del despertar. Ese tema ya lo tocamos y por eso lo quiero preguntar. ¿Cuál es la estructura a nivel cerebral que se encarga de regular precisamente el despertar ante los estímulos sensoriales? ¿Cómo se llama esa estructura? ¿Quién sabe? ¿Profe, en el hipotálamo? No, Profe, ¿no es núcleo supraquiasmático? no, tiene el nombre de una mujer, de hecho. ¿Quién sabe? Es una función superior. ¿Profe, las células bebés? No, ¿La oliva, profe? no había pensado en ese nombre de mujer, pero sí. Sigue y mientras van buscando. Vale, profe. Bueno, la tercera característica es que el tono muscular en todo el cuerpo se encuentra muy deprimido, lo que indica una fuerte inhibición de las zonas espinales de control de los músculos. La cuarta es que las frecuencias cardíacas y respiratorias suelen volverse irregulares, y este pues es un hecho muy característico del estado de sueño. Otra es que a pesar de la extrema inhibición de los músculos periféricos, se producen movimientos musculares irregulares, además de los movimientos rápidos que van a tener los ojos. Y la sexta es que el encéfalo está muy activo en el sueño y el metabolismo encefálico general puede incrementarse hasta un 20% en el electrocefalograma. Este tipo de sueño se denomina también paradójico debido a que resulta una paradoja de que la persona siga dormida a pesar de la presencia de una acusada actividad cerebral. Pues en resumen, el sueño REM es una clase de sueño en la cual el encéfalo está bastante activo. Sin embargo, la persona no es plenamente consciente de su entorno y por lo tanto está claramente dormida. Siguiente. Muy buenos días. Profesor, Bueno, Pilar ya tiene la respuesta. profesor, es el mecanismo SARA. Sí. ¿Cómo funciona? Bueno, pues según leí, esta estructura ¿Qué está es el encargada SARA? por ejemplo, ¿Qué es el SARA primero? SARA es una vía en la cual se va a estimular la vigilia mediante las sensaciones como las visuales, las táctiles y las auditivas, mediante impulsos ¿Pero qué sensoriales y también significa SARA? hormonales. ¿Qué significa SARA? Sistema reticular activador ascendente, ¿no? Exactamente. Sistema activador reticular ascendente. Entonces, este sistema es de suma importancia. Es una estructura que está alojada muy cerca al tálamo y por eso, subtalámica, y por eso cuando hay pacientes que tienen traumas craneoencefálicos y que se comprometen las regiones peritalámicas,
esa región es de particular importancia porque esa región es la que permite que nosotros nos despertemos ante los estímulos táctiles, los estímulos auditivos, los estímulos visuales. ¿Por qué nosotros bajamos las cortinas o cerramos las cortinas cuando vamos a dormir? Precisamente para evitar que la luz de la mañana nos despierte. Porque a pesar de que tengamos los ojos cerrados y la piel del párpado sea tan delgada, el estímulo lumínico es lo suficientemente fuerte, su destello, para inducir esta respuesta a través del SARA. La mamá cuando los levanta a ustedes a las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, entonces entra al cuarto y empieza a tocarles la espalda, a sobarlos y a decirles cosas bonitas, mi amor, se tiene que levantar, ya es hora del colegio, ¿cierto? Ya es hora de la universidad, perdón. Entonces hay un despertar, hay una estimulación a través de los estímulos táctiles. Y el otro estímulo es el estímulo auditivo, es decir, a través del ruido. El único de los sentidos que no tiene una actividad relacionada con el SARA es la olfacción. Perdón. Entonces, cuando veamos sentidos del olfato, se van a dar cuenta de que esa fue una de las razones por las cuales al gas natural se le adicionó una sustancia que se llama metilmetacarpano, que tiene el olor, como lo dicen los textos, a col podrida, a coliflor podrida, el olor del gas natural, que es un olor muy feo. Precisamente, y la característica es que esta sustancia química tiene la capacidad de, aún en millonésimas de partes, ser capaz de inducir en los receptores olfativos el estímulo suficiente para poder ser detectado. Pero esta sustancia no estimula el SARA directamente. Entonces, ante sustancias inodoras, como por ejemplo el gas natural, y muchos de los accidentes que ustedes han conocido han ocurrido precisamente cuando las personas están dormidas, o también lo que sucede con el monóxido de carbono, pero pues con el monóxido sucede otra cosa particular. Con el gas natural, entonces se le adicionó esta sustancia para que pudiera ser detectada a través de los receptores olfativos. Pero el punto al que quiero llegar es que como no hay un estímulo a través del SARA, entonces en las tiendas de ferretería o en las nuevas construcciones han dotado las casas de una alarma para que pueda identificar a través de esta sustancia química del metilmetacarpano que se dispare la alarma, y eso pues genera, todos hemos escuchado las alarmas, un ruido ensordecedor, es un ruido bastante incómodo, pero que sirva precisamente para despertar al paciente a través de un estímulo auditivo, el SARA. Eso era lo que les quería contar con esto. Sigamos, por favor. Hola, buen día. ¿Se me escucha bien? Sí, señor. Muy amable. Bueno, vamos a hablar de las teorías básicas sobre el sueño, que son dos: la teoría preliminar y la teoría actual o la creencia actual. Entonces, hablando sobre la teoría preliminar, se creía que las áreas excitadoras de la parte superior del encéfalo, específicamente el sistema reticular activador, buscan descanso después de que una persona se encontrara despierta todo un día, y como resultado estas regiones iban a quedar inactivas. Bueno, pues esto la verdad no sabía que el SARA pues ayudaba a estar despierto. Lo que sí había consultado es que pues es un conjunto difuso de neuronas ubicadas en el tronco del encéfalo cuya función principal es mantener el estado de alerta, pero bueno, ya con la definición de la profe creo que queda más que bien definido. No es que te ayude a estar despierto. Lo que pasa es que recibe estímulos a través de las vías sensitivas y eso ayuda al despertar, se relaciona con el despertar. Pero no es que tenga una actividad directa con el mantenerse despierto. No, es bajo estos estímulos que se activa y puede inducir el despertar. Vale, pues muchas gracias. Siguiente, por favor. Bueno, la creencia actual es la siguiente. Se dice que el sueño está provocado por un proceso inhibidor activo.
Se cree que hay un centro situado a nivel medio de la protuberancia en el tronco del encéfalo que se requiere para generar sueño mediante la inhibición de otras partes del encéfalo. Entonces eso es, pues, como bien lo dice la diapositiva, es la creencia actual de la generación del sueño. Siguiente, por favor. Centros nerviosos, sustancias neurohumorales y mecanismos capaces de causar sueño. Posible función específica de la serotonina. Aquí vamos a encontrarnos con 3 puntos importantes a tener en consideración. Primero, la estimulación en los núcleos del RAFE en la mitad inferior de la protuberancia y el bulbo raquídeo provoca un sueño natural y casi natural y constante. Ahora, se produce serotonina en las terminaciones nerviosas de las neuronas del RAFE. Comentaban que si a un animal se le realiza un bloqueo en la producción de la serotonina, no podrá dormir en un lapso de unos cuantos días posteriores. Siguiente, por favor. 2. La estimulación en algunas zonas del núcleo del tracto solitario pueden también producir sueño. En esta zona terminan en el bulbo raquídeo y la protuberancia las señales sensitivas viscerales que penetran a través de los nervios vago y glosofaringio. Siguiente, por favor. Vale. En la zona del encéfalo se puede promover el sueño mediante la estimulación de específicamente, pues ahorita comentadas 2 regiones del mismo. La primera es la porción rostral del hipotálamo, específicamente en su área supraquiasmática. Y 2, en los núcleos de proyección difusa del tálamo. Siguiente, por favor. Bueno, las lesiones en los centros que favorecen el sueño pueden provocar un estado de vigilia intensa. Ahora sí, cuando hay lesiones en los núcleos del RAFE, al igual que lesiones bilaterales del área supraquiasmática rostromedial en el hipotálamo anterior, se conduce a un estado de vigilia intensa. Esto es porque los núcleos reticulares excitadores del mesencéfalo y de la parte superior de la protuberancia se liberan de su inhibición, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, esto es debido a que claro, entonces la creencia actual se basa en que otras regiones del encéfalo quedan inhibidas, ¿cierto? Por ese centro ubicado en la región media de la protuberancia. Entonces, exactamente. Siguiente diapositiva, por favor. Vale, otras posibles sustancias transmisoras relacionadas con el sueño. Vamos a encontrar que mediante experimentos se ha demostrado que en animales que se han sometido a un estado se les ha privado del sueño durante un lapso de varios días, en el líquido cefalorraquídeo, en la sangre y en la orina, van a haber sustancias que van a generar sueño cuando sean inyectadas en el sistema ventricular del encéfalo de otros animales. El primer producto que se destaca aquí es el péptido de muramilo, que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo y la orina de los animales privados del sueño. Comenta el libro, que una inyección en microgramos de esta sustancia es suficiente para producir un sueño natural en cuestión de minutos. El segundo factor es un nonapéptido aislado de la sangre de animales dormidos. Y el tercero es de tipo hipnótico, que aún desde el punto de vista molecular no ha sido identificado y se ha aislado de tejidos nerviosos del tronco del encéfalo en animales que han sido mantenidos despiertos. Posiblemente la vigilia provoca acumulación de este factor en el tronco del encéfalo y el líquido cefalorraquídeo, y eso es lo que va a ocasionar que se produzca sueño. Siguiente, por favor. Vale, ahora sí, hablando de las posibles causas que provocan el sueño REM, podemos empezar diciendo que el sueño de ondas lentas se interrumpe por el sueño REM. Ahora, los fármacos que imitan la acción de la acetilcolina incrementan la aparición del sueño REM. Entonces, se ha dicho que las grandes neuronas secretoras de acetilcolina, situadas en la formación reticular de la parte superior del tronco del encéfalo, tienen la capacidad de actuar en múltiples regiones del encéfalo a través de sus fibras diferentes. Este puede ser el mecanismo que causa el exceso de actividad observado en ciertas regiones encefálicas durante el sueño REM. Siguiente, por favor. Bueno, hablando del ciclo de sueño y vigilia, tenemos que tener en cuenta
que cuando los centros del sueño no están activos, los núcleos reticulares activadores del mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia se encuentran liberados de su inhibición, lo que permite pues, que se encuentren de forma activa. Esto, a su vez, estimula o excita la corteza cerebral y al sistema nervioso periférico, los cuales van a devolver esas señales, ocasionando lo que se llama retroalimentación positiva. Entonces, cuando vuelven a llegar a los núcleos reticulares, se estimulan aún más. Entonces, vale, después de que se haya permanecido activo durante muchas horas, el cerebro tiende, perdón, el sistema activador acaba por fatigarse. Siguiente, por favor. Exacto. Entonces, debido a esto, el ciclo de retroalimentación positiva entre los núcleos mesencefálicos y la corteza va a decaer. Entonces, esta teoría puede explicar los rápidos cambios entre el sueño y la vigilia y de la vigilia al sueño. Siguiente, por favor. Bueno, las neuronas orexígenas son importantes en el despertar y la vigilia. Entonces, primero que todo, hay que saber que la orexina, o también denominada hipocretina, es producida en el hipotálamo por neuronas que aportan estímulos aferentes excitadores a muchas otras áreas del encéfalo en las que existen receptores de orexina. Dicen que las neuronas se encuentran más activas durante la vigilia y casi dejan de activarse durante el sueño de ondas lentas y el sueño REM. Ahora, la pérdida de señales orexígenas por pérdida de receptores, bueno, por receptores anómalos de orexina o en su efecto de destrucción de las neuronas que producen la orexina, provoca la narcolepsia, que es un trastorno del sueño caracterizado por pues, una excesiva somnolencia durante el día y pues episodios súbitos de sueño a lo largo del día también. Dicen también que los pacientes, aquellos que presentan narcolepsia, pueden experimentar también una pérdida repentina del tono muscular que se llama cataplexia, que puede ser parcial o, bueno, ser suficientemente grave como para provocar una parálisis durante el ataque de narcolepsia. Entonces, claro, esto pues, estos estudios, bueno, estos resultados son como, dan a entender que las neuronas orexígenas ayudan a mantener el estado de vigilia. Siguiente, por favor. Vale, sigue mi compañero. Importantes funciones fisiológicas del sueño. No hay duda que el sueño tiene funciones fisiológicas importantes y existen en todos los mamíferos. Que después de la privación total suele producirse un periodo de puesto al día o rebote. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo siempre busca una homeostasis para mantener este ciclo entre vigilia y sueño. Se conoce que una ligera restricción del sueño durante unos días puede deteriorar el rendimiento cognitivo y físico, la productividad general y la salud de una persona. Se ha postulado que el sueño sirve para muchas funciones como son, primero, la madurez nerviosa, segundo, la facilitación del aprendizaje o la memoria, tercero, la cognición y cuarto, la eliminación de los productos metabólicos de desechos generados por la actividad nerviosa en el encéfalo despierto. Y por último, la conservación de energía metabólica. Entonces, con estas 5 funciones podríamos proponer que el valor principal del sueño consiste en restablecer los equilibrios naturales entre los centros neuronales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales son las ondulaciones de los potenciales de acción eléctricos recogidos en la superficie recogidos en la corteza o en la superficie de la cabeza, y su representación se da por el grado de excitación que presentan sus componentes como vigilia, sueño y enfermedades cerebrales. El registro eléctrico de dichas ondas recibe el nombre de electroencefalograma. La intensidad de estas ondas varía entre 0 y 12 microvoltios y su frecuencia oscila una vez cada varios segundos o puede llegar a 50 veces por segundo. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hablar de los diferentes tipos de ondas y en qué etapa del sueño se dan, entonces, o en la etapa de vigilia. Las ondas alfa son ondas rítmicas que tienen una frecuencia entre 8 y 13
ciclos por segundo. En el electroencefalograma se encuentran adultos en adultos sanos, despiertos y en estado de reposo en su actividad cerebral. Es decir, o sea, están despiertos, pero no están recibiendo ningún estímulo, están totalmente relajados. Y su intensidad se presenta en la región occipital, parietal y frontal. Se puede observar una mayor intensidad de estas. Tiene un voltaje de 50 microvoltios y en el sueño profundo no se encuentra presente. Las ondas beta son ondas asincrónicas que presentan mayor frecuencia y menor voltaje que las ondas alfa. Estas se dan entre 14 y 80 ciclos por segundo. Se presentan cuando ya hay un tipo de actividad y necesita una activación del encéfalo. Se encuentra presente en la región parietal y frontal con mayor intensidad. Las ondas teta se encuentran estas tienen una frecuencia entre 4 y 7 ciclos por segundo. Se presentan en niños en las regiones parietal y temporal, en adultos en estados de estrés emocional o en trastornos nerviosos asociados a estados degenerativos cerebrales. Y por último, las ondas delta, que son unas ondas con una frecuencia de 3,5 ciclos por segundo. Estas pueden llegar a ser el doble o el cuádruple de las ondas anteriores con respecto a su voltaje. Se dan durante el sueño profundo y también se dan en lactantes o en enfermedades orgánicas serias del cerebro, como lo puede ser un estado de coma. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver las diferentes tipos de ondas en un electroencefalograma. Ahí podemos observar la ritmicidad de las ondas alfa y su frecuencia, y con respecto a las ondas beta se puede observar que las ondas beta tienen menos ritmicidad, son asincrónicas y tienen una mayor frecuencia. Las ondas teta ya se está viendo que su frecuencia es más lenta, o sea, se presenta menos durante un determinado tiempo, y las ondas delta, que son las que se producen durante el sueño profundo, ya son las más lentas y presentan una frecuencia y se presentan con menos, disculpe, sus ondas son más lentas y de mayor duración. Siguiente diapositiva, por favor. Origen de las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales. La descarga de una sola neurona o una sola fibra nerviosa en el encéfalo nunca puede registrarse desde la superficie de la cabeza. Por el contrario, deben disparar sincrónicamente miles o incluso millones de neuronas o de fibras, y así solo entonces se sumará una cantidad suficiente de potenciales procedentes de las neuronas o de las fibras aisladas como para recogerse después de atravesar todo el cráneo. Por tanto, la intensidad de las ondas cerebrales obtenidas en el cuero cabelludo viene determinada sobre todo por el número de neuronas y de fibras que disparan sincronía entre sí. Entonces, el origen de las ondas alfa. Las ondas alfa no aparecerán en la corteza cerebral si no existen sus conexiones con el tálamo. En cambio, si se logra una estimulación en el núcleo reticular que rodea al tálamo o en los núcleos difusos, esta estimulación producirá ondas eléctricas en el sistema tálamo cortical. Por tanto, se cree que las ondas alfa derivan de la oscilación de retroalimentación espontánea existente en este sistema tálamo cortical difuso, que tal vez abarca también el sistema reticular activador del tronco del encéfalo. Tengo una pregunta. Entonces, cuando estamos durmiendo, ¿cuáles son las ondas que predominan? Las ondas delta. Cuando ustedes están estudiando, ¿cuáles son las ondas que predominan? Las ondas beta. Alfa. ¿Al fin cuál? Estudiando, o sea, cuando hay una... Las ondas alfa. Es que las metas están cuando están despierta la atención en algo, un tipo específico de actividad mental. Exacto, son las ondas beta, que es cuando el organismo está presentando mayor atención. En cambio, las ondas alfa es cuando el organismo se encuentra en reposo, pero despierto. Ok, muy bien. Esa aclaración es importante.
Entonces, van a hacer una búsqueda en este momento en Google acerca de cuál sería la música que deberíamos escuchar cuando estamos estudiando. Tienen 7 minutos, son las 8:03. A las 8:10 me dan las respuestas y van a poner la música.
Bueno, ¿cómo les fue? Bien, profe, pues ahí, según investigué, se llama efecto Mozart. Y Ajá. pues eso fue evaluado por Rauscher y algunas otras personas y evaluaron a 3 grupos de estudiantes universitarios con una pieza musical que se llama la Sonata de Mozart para 2 pianos en re mayor. Entonces, a cada de estos grupos, a 2 grupos se les hizo esta prueba colocándole la música cuando estaban desarrollando sus actividades normales. Y al tercer grupo no se le colocó esta música. Entonces, al final de que escucharan dicha música, se les hacían pruebas cognitivas y se logró apreciar como que un razonamiento mucho mejor y un aumento en el coeficiente intelectual de 8 puntos. ¿Y qué? Ajá, diga. Escuché que la música estimula lo que es el lóbulo frontal, y el lóbulo frontal, como ya habíamos visto en clases anteriores, planifica, bueno, elabora el pensamiento, también la memoria, también ayuda a la atención, a la concentración y a la satisfacción. También estimula lo que vendría a ser el lóbulo temporal, y recordemos también que en este lóbulo temporal se encuentra el área de Wernicke y todo lo que esto conlleva, ayuda a lo que vendría a ser el aprendizaje. También el escuchar música, según lo que investigué, ayuda a combatir el estrés, ayuda a relajarse y también a mantenernos alerta y controlar lo que vendría a ser el sueño. Pero también es muy dependiente de lo que vendría a ser la música que escuchemos, ya que si nosotros escuchamos una música que es rápida, puede acelerar nuestro ritmo cardíaco, y si nosotros aumentamos nuestro ritmo cardíaco, se nos va a hacer muy difícil relajarnos. Entonces debe ser como una música también que no tenga letra, ya que nuestro estudio se centra en la lectura, en la atención y en la fijación. Y al contener letra es probable que nosotros empecemos a tararear la canción, a desconcentrarnos, que el cerebro haga 2 acciones y eso genera desconcentración. Entonces es mejor tender a música que no tenga letra, música tranquilizante con tonos bajos, y sería más como la música clásica lo que encontré. Claro, imagínense ustedes escuchando reggaetón para estudiar. ¿Hay alguien que escuche reggaetón para estudiar? Uy, no, profe, qué horror. Profe, Para estudiar, profe. yo miré, Para yo nada. busqué en YouTube, pues porque a mí sí siempre me gusta como escuchar algo mientras estudio. Y yo siempre busco es como música para estudiar o para concentrarme y así, y pues la música que aparece siempre dice como para estimular ondas alfa o ondas gamma. Sí, Y señora, pues, exactamente. ajá, y pues entonces leí, por ejemplo, que las ondas alfa es como para relajarse y mantener la concentración, y las ondas gamma es como para un proceso cognitivo, como de aprendizaje más rápido. Exactamente. Muy bien. Ese era el objetivo de la tarea. Primero, Profe, dígame. buenos días. Buenos días. Profe, también hay una aplicación que simula sonidos de la naturaleza para uno estudiar. Pues yo me meto muchísimo en una que uno siente como si estuviera lloviendo y lo pone como con la música del día, y siempre hay como pues un repertorio diario sobre un cantante, no, sobre un pianista o cosas así, para uno relajarse y estar más tranquilo también estudiando. Entonces pongo la lluvia a sonar y a veces hay tormentica o lluvia suave o cosas así. Chévere, sí. Toda esa música y uno lo experimenta, ¿no? O sea, cuando se está estresado, lo mejor es escuchar música y que sea música suave. Cuando se está estudiando es conveniente poner música clásica. De hecho, ustedes son muy jovencitos, pero si investigan un poquito más podrán encontrar de que esto hubo una época, como todo lo que ocurre cuando algo se pone de moda y que su significado puede ser diferente y todo el mundo lo quiere utilizar, debería ser más una tendencia permanente que una moda. Para la estimulación temprana de las mamitas embarazadas, se hace esa recomendación de que coloquen durante su embarazo, se escuchen con frecuencia
este tipo de música precisamente porque logra estimular las conexiones neuronales en el feto, y son niños, seguramente ustedes son producto de esta tendencia, son niños mucho más inteligentes, son niños con un nivel cognitivo mucho más alto, son niños que tienen un proceso de aprendizaje mucho más rápido comparativamente con los otros. Entonces, la recomendación iba precisamente a eso, a escuchar ese tipo de música, porque nos mantiene, y más en una época de caos como la que estamos viviendo, mucho más tranquilos, mucho más receptivos y relajados en el buen sentido de la palabra, es decir, estar tranquilos, ser receptivos, estar en consonancia pues con la situación, y claramente eso puede influir de manera favorable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para su proceso académico como tal, como para las interacciones sociales que puedan llegar a tener. Bueno, chévere el resultado. Sigamos, por favor. Bueno, el origen de las ondas cerebrales. Entonces, cuando se genera, ya hablamos de las ondas alfa, ahora vamos a hablar de las ondas beta. Cuando se genera un estímulo que logra llamar nuestra atención y pasamos de un estado de vigilia tranquilo a un estado de vigilia en alerta, se aumentará la actividad del encéfalo, y esto hará que la sincronización que teníamos de las ondas alfa se verá afectada por una desincronización, y esto haría que las ondas cerebrales se repelen entre sí, causando las ondas beta. Las ondas delta. La sección transversal de los haces de espiral procedentes del tálamo hacia la corteza cerebral, que bloquean la activación talámica de esta estructura y elimina así las ondas alfa, no suprimen ella las ondas delta. Esto quiere decir que puede haber cierto mecanismo de sincronización en el sistema neuronal cortical por sí solo, en esencia y dependiente de las estructuras inferiores del cerebro, para dar origen a estas ondas delta. Las ondas delta también aparecen durante el sueño profundo de ondas lentas, lo que indica que en este momento la corteza queda básicamente liberada de las influencias activadoras que ejercen el tálamo y otros centros inferiores. Siguiente diapositiva. Aquí podemos observar cómo antes de la apertura de los ojos están las ondas alfa, es decir, en un estado de vigilia, tranquila, perdón. Y en el momento de abrir los ojos, esto ya la gráfica es de un electroencefalograma cuando el ojo recibe luz. Entonces, cuando se abre el ojo, ahí podemos ver que cambia a ondas beta, que ya cambia su intensidad y su frecuencia. Y al momento de volver a cerrar los ojos, entramos a una vigilia tranquila y se vuelven a activar las ondas alfa. Siguiente diapositiva. Aquí podemos ver los diferentes tipos de ondas y bajo qué efecto o bajo qué situación estamos. Las ondas sigma se presentan en aletargamiento, anestesia quirúrgica y en la etapa de sueño. Las ondas teta en un estado psicomotor, como ya habíamos dicho, como un estado de estrés psicológico u emocional. Las ondas alfa en una situación de relajación, y las ondas beta durante la vigilia y intensa actividad mental. Y ahí podemos ver al final de la gráfica cuando se está en un estado tónico clónica, que es un estado de convulsiones y se presenta pérdida de conocimiento y contracciones musculares. Siguiente diapositiva. Se conoce que existe una correlación general entre el nivel de actividad cerebral y la frecuencia media del ritmo en el electroencefalograma, que aumenta progresivamente con los grados de actividad más altos. En la parte izquierda de la gráfica vemos la frecuencia durante la vigilia en alerta, que son las ondas beta. La vigilia tranquila, como ya hemos comentado, que son las ondas alfa. Durante el sueño durante el sueño REM se presentan las ondas beta. Y durante la primera fase del sueño
se empieza a bajar el voltaje y se presentan usos de sueño que son ráfagas de ondas alfa, que son ese aumento de intensidad que se ve ahí en la gráfica. La fase 2 y 3 se vienen presentando las ondas teta y ya por final en la fase 4 las ondas delta. Y en el sueño, ya comentaba, en el sueño REM se ven las ondas beta. Ahora a la derecha podemos observar que durante el paso de las horas, como ya mi compañero había comentado, cada 90 minutos se produce la etapa del sueño REM, que son movimientos oculares rápidos, y esto durará entre 5 y 30 minutos. Esto durante la etapa del sueño es desproporcionado, a veces puede durar un poco más, poco menos, como se ve en la gráfica. Siguiente diapositiva. Ok, ¿se me escucha? Sí, señora. Gracias. Vale, convulsiones. Antes que nada tenemos que aclarar unos términos porque actualmente la palabra convulsión se está dejando de usar y se cambia por el término de epilepsia. Lo que conocemos como síndrome epiléptico o epilepsia es la enfermedad neta como tal, mientras que una crisis epiléptica va a ser como la convulsión de lo que hemos nosotros hablado. En base a esto sabemos que una crisis epiléptica es nada más que la aparición transitoria de algunos síntomas o signos provocados, bien sea por una actividad neuronal anómala, excesiva o simultánea en el cerebro. Esto básicamente quiere decir que tiene un comportamiento muy activo y de forma parasística, y de esta forma es que es muy repetitivo y de una forma muy hipersincrónica. Las personas que presentan convulsiones o epilepsia técnicamente tienen unos 5 síntomas comunes que vienen siendo una confusión temporal, un episodio de ausencia, movimientos espasmódicos incontrolables de miembros, tanto superiores como inferiores, y pérdidas del conocimiento de la conciencia, igual que los síntomas psíquicos, pero la última está muy sobrevalorada o está siendo investigada más a fondo. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Ok, hablando de la fisiología de la convulsión o básicamente la epilepsia. Aquí tenemos que recordar muchísimo las clases pasadas referente a lo del potencial de acción. Sabemos que viene un estímulo que causa la esclavización, salen los canales de sodio, luego entra el potasio, sale potasio, entra sodio, posterior a esto ocurre la repolarización, es decir, sale el sodio para que entre el potasio y vuelva a su estado de reposo. Cuando hay una convulsión, lo que pasa es que se va a romper ese equilibrio de excitación versus inhibición. Recordemos que siempre que hay un estímulo, va a haber una parte inhibitoria que puede acabar con él para que se vuelva a su estado de reposo. En una convulsión no va a pasar esto, van a pasar otros sucesos. O bien sea porque la parte excitatoria es muchísimo mayor a la parte inhibitoria, o viceversa, que la parte inhibitoria no tenga la fuerza suficiente para detener este impulso. Entonces, aquí vamos a aclarar un término que es la hiperpolarización. Técnicamente es como un mecanismo en esta parte o en este contexto que se va a encargar de prevenir como tal la epilepsia o una convulsión. Esto se activa cuando los estímulos son tan negativos para que pueda activarse lo que vendría siendo un receptor que se llama un receptor GABAérgico inotrópico, y este va a permitir la entrada de un tan negativo para volver a su estado de reposo normal, que vendría siendo el cloruro. Entonces, sabemos que la parte excitatoria va a ser dada por el glutamato y la parte inhibitoria en este caso se da por un GABA, y el GABA técnicamente es derivación del glutamato, por si acaso, y la diferencia es que se le quita un carbono. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tener como una solución o para tratar este tipo de epilepsias que vendría siendo por medio de 3 mecanismos, que puede ser mediante la excitación, mediante el bloqueo de la excitación de la célula, o bloqueando, mediante el bloqueo de la excitación, bloqueando la excitación de la célula, es decir, que evite que se excite, por medio de unos fármacos como la carbacetina, la carbacetina. El otro mecanismo vendría siendo bloqueando los canales de calcio, y esto va a disminuir el potencial de acción, y esto se hace por medio de lo que vendría siendo el ácido valproico, y el tercero es bloqueando ligandos, es decir, que nuestro neurotransmisor, en este caso el glutamato, que es el excitante o el que excita pues la estimulación, evite que se ponga con su receptor.
Entonces hay unos medicamentos que se llaman tefrena, o es una neutecnia, para aprender lo que vendría siendo el topoimarato, el fenamato y el fenobarbital. Esto lo van a explicar muchísimo más adelante, pero es como para que entiendan un poco de lo que viene. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto, va a haber dos tipos como tales de crisis. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Que pueden ser focales o generalizadas, o en otro término se pueden también dividir en síntomas, en sintomáticas o secundarias, o de carácter idiopático. Esto es más parte clínica, porque los que lleven síntomas o secundarias, ya bien sea por un traumatismo, por una hipoglucemia, por fiebre, por alguna infección que ocasiona en el sistema nervioso central, y mientras que las del carácter idiopático, técnicamente no se sabe un estímulo conocido. Esto es como tal la parte hereditaria, es propensa a esta parte. Entonces, hay personas que también, o varios métodos de clasificarlas, y también se da por medio de las neuronas que estas afecten. Pueden ser de forma sensorial, forma motora, autonómica, psíquica, o todas a su misma vez, que esta es la crisis de ausencia de la conciencia, que es como la más fuerte de todas. Vamos a tener dos convulsiones que van a ser las focales y las generalizadas. La diferencia de una a la otra es que la focal va a, como tal, afectar un solo hemisferio, mientras que la generalizada va a afectar los dos. La focal también puede originar una generalizada, es decir, empieza en un lado del cerebro y poco a poco se va proyectando hacia el otro lado. Lo que tenemos aquí en cuenta es que una crisis epiléptica focal o parcial también son aquellas que generalmente se dan en un solo lado del cerebro, como te lo he comentado, y puede ser por cuatro cosas, que vendría siendo un tejido cicatricial del encéfalo, un tumor, un área destruida, o unos circuitos locales desorganizados, que esto vendría siendo por una parte genética. Cuando la frecuencia de carga alcanza varios centenares de cargas por segundo, ¿sí? O sea, lo que yo estaba explicando al principio, esto se va a extender en unas ondas sincrónicas, o el término correcto vendría siendo hipersincrónicas, que se va a proyectar en la corteza cerebral. Y esto literalmente lo que me va a hacer es que esta proyección empieza justamente en la boca y se va propagando hacia el cuerpo. Una cosa característica de esto, o algo muy importante, es que hay personas que antes de que le llegue la crisis, o lo menos en estas crisis epilépticas, tienen un aura, y el aura es como la parte ya neta de su sistema o de su cuerpo, que le dice que ya va a pasar una convulsión. Por eso es que hay muchas personas que antes de llegar a una convulsión, saben que les va a llegar. En el caso de la generalizada, sabemos que básicamente, para nosotros, aquellas que se van originalmente en los dos lados del hemisferio, y eso como las, digámoslas entre comillas, como las peores, ya que afectan los dos lados y pueden perder incluso pérdidas motoras, en dado caso de que sea muy fuerte. Si nos vamos ahora a la parte de cada una de las focales, sabemos que pueden ser simples o complejas, y la diferencia es que la simple no va a haber una alteración de la conciencia, mientras que la compleja sí va a haber una alteración de la conciencia. Aquí hay unas manifestaciones muy específicas que puede llevar a la persona como un chupeteo, una inquietud o un movimiento de exploración, y también pueden inclusive estar gritando mientras se da la convulsión. Las generalizadas pueden estar como diferenciadas entre ausencia, tónicas, atónicas, tonicoclónicas, clónicas y mioclónicas. No, se fue conexión a internet. Ah. No sé si me escuchan ya. Sí, que se me fue el internet. Sí, sí te escuchamos. Sí, sí, te escuchamos. ¿Sí se me escucha? Sí, señora. Hola. Bueno. Gracias, qué pena. Ok, que en las diferencias de simple y complejas. Ya sabemos que para pasar a las generalizadas es que una viene con pérdida de la conciencia y la otra no. En la generalizada vamos a tener una que se llama de ausencia, que esto es una... ¿Perdón? No, otra vez se fue el internet.
Rachel, ¿me escuchas? Creo que se le fue el internet. Ok, bueno, yo voy a seguir y... Ok, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Ok, yo voy a seguir con lo que iba a decir mi compañera. Comúnmente podemos encontrar a un paciente que llegue con una pérdida brusca de la conciencia. En realidad las epilepsias tónico-clónicas, también conocidas como gran mal, no tienen una edad específica para presentarse. Su crisis dura entre 3 y 4 minutos y quedan en un estado de shock o de estupor posterior a este, durante varios minutos. El paciente queda muy cansado y comúnmente puede dormir durante horas debido a una depresión postcrítica de todo el sistema nervioso. ¿Pero por qué se da esto? Sabemos que existen fuertes e intensas descargas neuronales en distintas partes del cerebro, como lo son las regiones del encéfalo, la corteza cerebral, las porciones más profundas del cerebro y el tronco del encéfalo. Todas estas fuertes descargas se van a transmitir por toda la médula espinal, causándonos convulsiones tónicas generalizadas por todo el cuerpo. Hacia el final de esta crisis, eso va a causar contracciones musculares tónicas y espasmódicas alternas por todo el cuerpo, conocidas como convulsiones tónico-clónicas. En esta etapa podemos ver que el paciente se muerde muy fuerte la lengua, puede llegar al caso extremo de tragársela. Encontramos problemas para respirar, que pueden llegar hasta cianosis, que es la oxigenación deficiente de la sangre, y micción y defecación por las señales transmitidas hacia las vísceras. En este caso tenemos un electroencefalograma típico de la región cortical durante la fase tónica de la convulsión. Ahí nos demuestra que la intensidad del voltaje y frecuencia por toda la corteza. Esas mismas descargas suelen ocurrir en los lados del encéfalo simultáneamente, lo que nos demuestra que el circuito neuronal anormal implica completamente las regiones basales del encéfalo. Se demostró también un alto voltaje en el tálamo o en formación reticular dentro del tronco del encéfalo, lo que nos llevó a la conclusión de que no solo implica activación anormal del tálamo y la corteza cerebral, sino también de porciones subtalámicas del sistema activador encefálico situado en el tronco del mismo. ¿Qué es importante al momento de tener un paciente con una epilepsia tónico-clónica? Al ser una enfermedad idiopática y no saber su origen, su causa, debemos tener una historia clínica, un electroencefalograma, estudios de neuroimagen y pruebas de laboratorio. ¿Por qué? Porque su causa comúnmente puede ser basada en estas. Una predisposición hereditaria hacia epilepsias. Podemos encontrar que uno de entre 50 a 100 pacientes pueden tener una predisposición hereditaria hacia epilepsias y ahí la importancia de la historia clínica. Existen otros factores que nos llevan a la excitabilidad del circuito normal que desencadenan la crisis. Entonces tenemos pacientes que han sido expuestos a fuertes emociones, a una alcalosis por hiperventilación, a fármacos, fiebres, ruidos fuertes o destellos luminosos. Por otra parte, tenemos que pueden haber pasado una lesión traumática, de ahí la importancia de los estudios de neuroimagen, y vemos que esa lesión que fue afectada puede causar una excitabilidad excesiva en ciertas regiones locales, transmitiendo esas señales hacia los sistemas activadores del encéfalo. Ok, epilepsias o crisis de ausencia, también conocidas como pequeña mal. En esta, a diferencia de la anterior, encontramos que se da más que todo en la infancia o en la adolescencia. Incluso, este tipo de epilepsia se presenta es la más común, de entre el 15 al 20% de epilepsias en niños. Esta afecta el sistema activador encefálico tálamo-cortical, que es el cual une los núcleos talámicos con las áreas funcionales de la corteza. Nos llega un paciente que tiene un plazo de inconsciencia o disminución de la misma de 3 a 30 segundos. Simplemente el niño o el adulto perdió la mirada
o se quedó mirando un punto fijo, y posterior a esto presenta unas contracciones musculares de la cabeza y guiños del ojo, no tan fuerte como la anterior, que vemos que sí ocurre en todo el cuerpo. Ellos recuperan la conciencia muy rápido y vuelven a sus actividades previas como si no hubiese ocurrido nada. ¿Cuál es la frecuencia? Podemos encontrar diferentes frecuencias. Puede llegar un paciente que tenga una crisis después de muchos meses, o puede llegar un paciente que haya presentado varias crisis consecutivas. Lo normal es que un paciente tenga una crisis en la infancia o en la adolescencia y luego se vea reflejada a los 30 años. Ese es el patrón común que se ha detectado. Estas crisis pueden llegar a desencadenar una crisis tónico-clónica generalizada, por lo mismo de que cuando el paciente presenta una crisis tras otra muy consecutiva, puede llegar a desencadenar la epilepsia anteriormente mencionada. Ok, aquí tenemos las ondas cerebrales de la epilepsia de ausencia. A diferencia de la anterior, podemos ver que este tiene un patrón de espiga y onda. Estos se recogen en la corteza cerebral. Hay estudios en animales que comprueban que esta oscilación se deriva de neuronas reticulares talámicas inhibidoras, que son productoras de GABA, y neuronas excitadoras talamocorticales y corticotalámicas. Según la Clínica Mayo, es muy común que los niños que presenten esta epilepsia demuestren un déficit de atención, problemas de conducta o aislamiento social. Ok, un tratamiento hacia la epilepsia. Es muy importante que, aunque la epilepsia se maneja, debemos darles el medicamento necesario. Es decir, debemos tener en cuenta el tipo de epilepsia, la edad, y buscar la corrección de la causa subyacente de la epilepsia. Podemos hacerlo por medicamentos o podemos hacerlo localizando ondas anormales por un electroencefalograma. Podemos encontrar enfermedades orgánicas o un punto focal para una extirpación quirúrgica. En el caso de que el paciente necesite unos medicamentos, cada medicamento cumple una función para su tipo de epilepsia. De ahí la importancia de determinar el tipo para tratarlo. Entonces, tenemos que la carbamazepina y la fenitoína bloquean canales de sodio dependientes de voltaje. La etosuximida tiene una alteración de la corriente de calcio. La fenobarbital y la benzodiazepinas tienen un aumento de las actividades GABA. El perampanel es una inhibición de receptores de glutamato, que es el neurotransmisor más utilizado. Y el valproato y el topiramato tienen efectos combinados, es decir, podemos encontrar que ellos bloquean canales de sodio y incrementan niveles de GABA. Antes de continuar, ¿puedo terminar lo que me faltó, por favor? Qué pena. Ok, rápido antes que se me vaya este internet. Ok, tenemos las generalizadas y sala de ausencia. Esta es una epilepsia muy corta, dura menos de 20 segundos y ella técnicamente se detiene porque se da por una actividad motora y tiene mucha alteración y es muy fácil de recuperar la conciencia. La tónica, pues mi compañera ya le tuvo que haber dicho que es la de muscular. Las atónicas son una pérdida súbita de la conciencia y esto es producto de la pérdida del tono muscular de una vez, es decir, la persona cae completamente al piso sin previo aviso, sin nada. Las tónicos-clónicas tienen un inicio súbito con pérdida de conciencia y es muy frecuente cuando ocurre esto y se produce un grito. Y esto es ocasionado porque lo que más ella como afecta, entre comillas, es los músculos que vendría siendo de fonación y toda esa cuestión. Aquí también aparece una fase que es la fase flexora y extensora y es muy característica de este tipo de convulsión. Las clónicas son sacudidas muy bruscas y rítmicas que tiene la persona y son siempre prácticamente simétricas. Las microclónicas son sacudidas muy breves e involuntarias, únicas o en una forma de serie de grupos musculares. También se precipitan con el despertar y la persona en todas no va a saber qué ocurrió en su estado de convulsión, pero sí se acuerdan de su estado de aura. Ahora sí le puedes pasar, por favor. En resumen, las convulsiones, esto se hace por medio de un mecanismo que es una constante
repetición o pues el estímulo es tan repetitivo y en tan rápido que ocasiona que nuestro cerebro no, digamos así, no procese esta inhibición y hace que se produzca o se proyecte por medio de los movimientos muy involuntarios y muy repetitivos de nuestros músculos, bueno, de nuestras extremidades, entre otros. Para tratarla se utilizan tres tipos de mecanismos por medio de su base de acción, bien sea bloqueando la célula en cuestiones de que no le entre una excitación, potenciando nuestra parte inhibitoria o el mecanismo que vendría siendo en el ligando, que es evitar que nuestro glutamato sea un receptor y ya. Los primeros auxilios para mí es importante decirlo porque básicamente hay muchísimas personas que sufren de estas convulsiones y las personas normalmente en la calle se asustan o algunas personas se ríen y no es el deber ser. Una persona que tiene convulsión a veces proyecta o a veces avisa por medio del aura, en otras oportunidades la persona como que grita y nadie se le acerca, entonces como uno puede ayudarlas es primero no agarrando a la persona porque ella tiene que moverse, uno no la puede agarrar ya que puede inclusive dañarla. La segunda es no meterle la mano en la boca por el típico mito de que se va a atragantar con la boca, porque es mentira, ninguna persona se puede atragantar con la lengua, perdón, con la lengua. Y esto es un mito debido a que la lengua, o sea, puede obstruir la vía respiratoria, pero no es que se la trague, sino que la obstruye. Por eso es que dicen que cuando una persona tiene una convulsión, lo primero que se va a hacer es dejar que reaccione, que convulsione y dejarla posteriormente de cúbito lateral, es decir, de ladito. Lo consiguiente es la técnica llamada 911, que es esperar 5 minutos, que es lo normal, entre comillas, que dura una convulsión. Y preguntarle a la persona si este episodio ya es común en su vida, es decir, que si ya tiene la enfermedad o de por sí que no la tiene. Aquí hago un énfasis también importante de que hay que estar muy bien prevenido en todas estas situaciones, ya que la persona puede desmayarse en cualquier momento y se puede lesionar tanto la cabeza, etcétera. Entonces, lo ideal es como apartarle los objetos que se pueda hacer daño. Inclusive algunas personas quedan con crisis epilépticas con objetos en las manos y eso puede inclusive herirse a sí mismo. Entonces, gracias. ¿Alguna pregunta referente a esto? Es que mi internet funcionó. ¿No? Bueno. Vamos a colocar un video, ¿sí? Pero el video no tiene audio para que sepan, por si no. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Ok.
Por último, voy a decirle que hay una parte de que a veces las personas pueden inclusive tener convulsiones por medio de risas, por medio de inclusive muy breves, entonces hay que estar muy pendiente ante esto y pues se le hacen el encefalograma y todo lo demás. Ahora sí. Vale, entonces ahora vamos a hablar comportamiento psicótico y demencia, funciones de los sistemas neurotransmisores específicos. Entonces, aquí va un pequeño resumen pues, de lo que ya se habló en el capítulo 57. Los compañeros hablaron de el Parkinson y cómo pues esto se debía a la desaparición de neuronas de la sustancia nigra en las terminaciones nerviosas que segregan dopamina en el núcleo caudado y en el putamen. También la enfermedad de Huntington debido a la pérdida de las neuronas secretoras de GABA que segrega, y las que segregan acetilcolina, que eso es algunos patrones motores anormales específicos, más demencia en el mismo paciente. Bueno, y pues también pues que nos indicaban que se observan mejoras significativas con fármacos que regulan las funciones de dichos neurotransmisores. Pasamos a la siguiente, por favor. Depresión, psicosis maníaco-depresiva, disminución de la actividad de los sistemas neurotransmisores de noradrenalina y serotonina. Entonces aquí nos hablan el libro que en estudios diversos se puede inferir que aproximadamente en 8 millones de estadounidenses la mayoría de las causas se deben a deficiencia en la acción de las neuronas asociadas a la noradrenalina y la serotonina, o de ambas en el encéfalo y entre otros neurotransmisores. Como algunos síntomas incluyen pena, tristeza, desesperación y amargura. Además suelen perder el apetito, deseo sexual y padecen un insomnio grave. Muchas veces hay un estado de agitación psicomotora desde la especie a la depresión. Vamos a recordar algunos aspectos generales de las vías de estos dos neurotransmisores. Entonces, está la noradrenalina, que algunas de las neuronas secretoras de la noradrenalina están dispuestas en el tronco del encéfalo, sobre todo en el locus coeruleus, y envían fibras en sentido ascendente hacia la mayoría de las porciones del sistema límbico, encefálico, el tálamo y la corteza cerebral. Muchas neuronas productoras de serotonina que ocupan los núcleos del RAFE y de la línea media. Esa es la diapositiva siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí estamos, vemos la vía serotoninérgica del núcleo del RAFE de la línea media inferior hacia y la protuberancia del bulbo raquídeo manda sus fibras a sus numerosas zonas del sistema límbico y algunas otras regiones del encéfalo. Entonces, esto se sabe que pues son estos dos, especialmente estos dos neurotransmisores, ya que a menudo cuando se utilizan fármacos como la reserpina, que es capaz de bloquear la secreción de noradrenalina y serotonina, puede provocar episodios de depresión mental psicótica. En cambio, algunos fármacos que tienen efectos excitadores de la noradrenalina y la serotonina, como por ejemplo los inhibidores de la monoaminoxidasa o IMOS, que bloquean la destrucción de la noradrenalina y la serotonina una vez formadas, o los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y la imipramina, los cuales suprimen la recaptación de estos neurotransmisores después de la transmisión del impulso, provocando que se prolongue la acción de dichos neurotransmisores, pueden ayudar a reducir los episodios de depresión en al menos el 70% de los pacientes. Es importante notar que en algunos pacientes con depresión mental alterna con
con la manía. Entonces se denomina trastorno bipolar o psicosis maníaco-depresiva. Y algunos pacientes exhiben solo la manía, sin los episodios depresivos. En el caso de los episodios de manía, el tratamiento es inverso. Los sistemas noradrenérgicos y serotonínicos normalmente aportan el estímulo necesario a las regiones límbicas del encéfalo para incrementar la sensación de bienestar de una persona y generar felicidad, satisfacción, buen apetito y unos impulsos sexuales adecuados y un equilibrio psicomotor, aunque una cantidad excesiva de un aspecto positivo puede producir la manía. Los fármacos que disminuyen la formación o actividad de la noradrenalina y la serotonina, como los compuestos con litio, pueden resultar eficaces para tratar la fase maníaca del cuadro. Entonces vemos que pues en algunos de estos cuadros de enfermedad de maníaco-depresiva, pues lo que sirve para la depresión pues puede provocar episodios de manía. Y en cambio, pues hay que tener como un equilibrio entre los dos en el caso de que se presenten los dos. Ahora, pues, la siguiente, por favor. Entonces, la esquizofrenia es un posible funcionamiento excesivo de la parte del sistema dopaminérgico. Entonces, la esquizofrenia se manifiesta bajo numerosas variedades de síntomas. Y lo más frecuente es que oye voces, tiene delirios, temor intenso u otras clases de sentimientos sin origen real, gran paranoia, sensación de persecución a cargo de alguna fuente externa, lenguaje incoherente, disociación de ideas y secuencias anormales de pensamiento. A menudo se encuentran retraídos, a veces adoptan una postura anormal e incluso rigidez. Sí, en el libro se nos muestran algunas posibles causas que se debe a múltiples factores. Por ejemplo, la primera es que múltiples áreas de lóbulos prefrontales de la corteza cerebral, cuyas señales nerviosas se hayan quedado bloqueadas o en las que su procedimiento se vuelva disfuncional, debido a que muchas sinapsis normalmente excitadas por el neurotransmisor glutamato pierden su sensibilidad a estas sustancias, generalmente pues específicamente al receptor NMDA, el glutamato. Una excitación excesiva de un grupo de neuronas. La segunda opción es una excitación excesiva de un grupo de neuronas que segregan dopamina en los centros encefálicos del comportamiento, incluidos los lóbulos frontales. Ahí se muestra la vía de la dopamina, que más tarde pues lo vamos a explicar. La razón para creer que los lóbulos... y la última es el funcionamiento anormal de un componente cerebral decisivo perteneciente al sistema límbico, el control del comportamiento del centro centrado en torno al hipocampo. Entonces, en el libro pues, se dice que la principal razón para creer que se debe a la vía de la dopamina es porque en algunos pacientes con Parkinson, que se les suministra L-Dopa, que libera en el céfalo dopamina, puede producir, pues ayuda al Parkinson, pero puede producir un aumento de dopamina y pues puede producir el episodio de esquizofrenia. Se ha propuesto que el exceso de dopamina en personas con esquizofrenia procede de un grupo de neuronas secretadas en el tegmento ventral del mesencéfalo y en una posición medial y superior a la sustancia negra. Estas neuronas dan origen al denominado sistema dopaminérgico, que envía fibras nerviosas y segregan dopamina hacia las porciones mediales y anteriores del sistema límbico, sobre todo al hipocampo, la amígdala, la zona anterior del núcleo caudado y parte de los lóbulos prefrontales. Todos ellos representan potentes centros del control del comportamiento. Una razón aún más convincente que nos da en el libro es podría estar causada por una producción excesiva de dopamina. Consiste en que muchos fármacos que resultan eficaces para su tratamiento, como la clorpromacina, alperidol, tiotixeno, reducen la secreción de esta sustancia en las terminaciones nerviosas dopaminérgicas o sus efectos producidos en las neuronas siguientes. Sin embargo, esto no está en el libro, pero pues esto está aparte porque pues la esquizofrenia tiene varias vías de explicación de por qué
de por qué se produce. Entonces, en este caso, a pesar del papel central que juega la dopamina en nuestra comprensión de la esquizofrenia, también se ha vuelto cada vez más claro que la disfunción de este sistema puede no ser suficiente para explicar varios fenómenos. En particular, el bloqueo de la dopamina no es un tratamiento eficaz para síntomas negativos. ¿Qué quiere decir síntomas negativos? Que es la pérdida de una capacidad o gusto, por ejemplo, que le gustaba la música rock, entonces cuando tiene los efectos de esquizofrenia se deja de gustar la música rock o cierto tipo de comidas. Y cognitivos, entonces en una porción significativa de pacientes tampoco mejoran síntomas positivos. En este caso, los síntomas positivos son la aparición de nuevo de comportamientos que antes no tenía. Entonces, pues, ya están los síntomas que ya se habían dicho, que de persecución, de pensamientos incoherentes y todos esos síntomas que ya hemos hablado, las voces, la persecución, todo eso. Bueno, también otros estudios sugieren que también puede ser provocada por un incremento en las vías glutaminérgicas y la depresión de las vías del GABA o la GABAerta. Finalmente, hace poco tiempo descubrió la posible intervención de otro elemento en este proceso al averiguarse que el hipocampo suele estar reducido de tamaño en personas con esquizofrenia, especialmente en el hemisferio dominante. Entonces, la esquizofrenia, pues, es una enfermedad, pues, que a veces tiene un componente genético, ¿no? La mayoría de los casos, que afecta, pues, la producción de estos neurotransmisores o sus receptores en las distintas partes del cerebro que se ven afectadas, pero en algunos casos las personas, aunque tienen el componente genético, nunca llegan a presentar los síntomas de la esquizofrenia. En algunos casos se provoca por abuso de sustancias psicoactivas que pueden desequilibrar estas vías y provoca los episodios de esquizofrenia, o también puede ser provocado en distintos casos por un trauma, por enfrentarse a la muerte o un trauma severo que desencadena que la persona desarrolle los síntomas de esquizofrenia, y en algunos casos pues nunca se desarrolla, aunque tenga los genes para que sea predispuesto genéticamente, no llegas al final de su vida y nunca supo que tenía los genes de esquizofrenia. Por último, la siguiente, por favor. La enfermedad de Alzheimer. El libro nos hablan de las placas amiloides y la pérdida de memoria. Entonces, esto está relacionado pues con el sueño. Entonces, algunas personas en la tercera edad habitualmente se produce un cambio en los patrones del ciclo del sueño de vigilia, produciendo una modificación en la estructura de calidad del sueño. También pues se ha determinado pues que se produce, se incrementan los estadios 1 y 2 de la fase del sueño no REM y se produce un descenso en los estadios 3 y 4 del sueño profundo, y la duración de la fase REM se desciende también. Entonces vemos que generalmente entre más edad tiene la persona, menos sueño profundo tiene, entonces tiende a despertarse muy rápido, pero pues no es muy claro la relación entre que la falta de sueño produzca enfermedad de Alzheimer, pero sí la enfermedad de Alzheimer produce alteraciones en la calidad del sueño. Dice: particularmente la enfermedad de Alzheimer, se ha estimado que alrededor del 40% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen alteraciones del ciclo de sueño y vigilia, siendo lo más frecuente es insomnio, fragmentación del sueño con despertares nocturnos prolongados, y en etapas más avanzadas, somnolencia, diurnia excesiva. La severidad de las alteraciones del sueño varía de acuerdo al tipo de demencia y en general aumenta según la progresión de la enfermedad. Sin embargo, se ha descrito algunos casos que la enfermedad de Alzheimer con un perfil de evolución de forma U invertida, es decir, que individuos con demencia moderada muestran
una mayor alteración del sueño y en etapas iniciales y en etapas avanzadas se ve una disminución en esta alteración. O sea, pues que en algunos casos pues no es tan claro pues, esta relación que sea directa, sino que pues a veces se ve de forma invertida. La enfermedad de Alzheimer se define como el envejecimiento prematuro del encéfalo. Suele comenzar al llegar a la mitad de la vida adulta y progresa con rapidez hacia una enorme pérdida en las capacidades. Sus rasgos clínicos son los siguientes: una afectación en la memoria tipo amnésico, deterioro del lenguaje y un déficit visoespacial. Las alteraciones motoras y sensitivas, los trastornos de la marcha y las convulsiones son infrecuentes hasta las últimas fases de la enfermedad. Una observación constante de la enfermedad de Alzheimer es la desaparición neuronal en el componente de la vía límbica que se encarga del proceso de la memoria. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo de carácter progresivo y mortal. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer suelen necesitar cuidados continuos en un plazo de pocos años desde su comienzo. La enfermedad de Alzheimer es la forma más frecuente de demencia. En Estados Unidos hay 5 millones de habitantes que presentan ese trastorno y el porcentaje de personas que corren riesgo de esta enfermedad aumenta después de los 60 años, el doble cada 5 años. Es decir, por ejemplo, a los 60 años es el 1%, a los 65 el 2%, a los 70 el 4%, así hasta los 85 ya supera el 30% de las personas que pueden llegar a desarrollar Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer se asocia a la acumulación del peptidobeta-amiloide. Desde el punto de vista anatomopatológico, en los encéfalos de los pacientes con enfermedad de Alzheimer se descubre una cantidad de peptidobeta-amiloide desde 10 hasta varios cientos de micrómetros en la corteza cerebral, el hipocampo y los ganglios basales. Ahí en la imagen pues, se ve la agregación del peptidobeta-amiloide. Entre más rojo, pues, presenta mayor concentración de peptidobeta-amiloide. Se sospecha de su papel clave en el proceso del Alzheimer debido a que todas las mutaciones conocidas en la actualidad se asocian a la enfermedad de Alzheimer, aumentan la producción de peptidobeta-amiloide. Los pacientes con trisomía 21 del síndrome de Down poseen 3 copias del gen para la proteína precursora del beta-amiloide y adquieren las características neurológicas de la enfermedad de Alzheimer a una edad intermedia. Y tercero, los pacientes con alteraciones de un gen que controla la apolipoproteína E, una proteína de la sangre que transporta colesterol hacia los tejidos, presentan un depósito acelerado de beta-amiloide y un riesgo mucho mayor de contraer la enfermedad de Alzheimer. Los ratones transgénicos con hiperproducción de la proteína precursora beta-amiloide humana padecen un déficit del aprendizaje de memoria vinculado a la acumulación de placas de beta-amiloide. Y quinto, la generación de anticuerpos antibeta-amiloides en personas con enfermedad de Alzheimer puede acentuar que no se te escucha bien, tienes como el micrófono tapado. Ya, perdón. Bueno, el depósito de las proteínas beta-amiloides y tau también, pues en algunos casos, o se presentan los dos, o por al menos uno de los dos, se encadena en el cúmulo de placas neuríticas y ovillos neurofibrilares respectivamente. Inicialmente en la corteza entorrinal e hipocampo. Luego se diseminan a toda la neocorteza. Se ha demostrado que una correlación entre la mala calidad del sueño y la carga de beta-amiloide cortical a niveles de beta-amiloide y tau en líquido cefalorraquídeo. O sea, quiere decir que pues, la presencia de estos dos marcadores pues, es un determinante en la enfermedad como tal para decir que tiene o no tiene la enfermedad. Se ha establecido que el beta-amiloide se asocia selectivamente con la pérdida de oscilaciones en menos de 1 hercio del sueño. 1 hercio pues también igual a 1 ciclo por segundo del sueño no REM y con el peor rendimiento de las pruebas cognitivas de memoria. Esta asociación entre beta-amiloide y los osciladores, las oscilaciones no REM de menos de 1 hercio parecen ser la única y distinta
quiere decir que esta es distinta a las asociaciones de pérdida de sueño normal que de la actividad de las ondas lentas normal del envejecimiento, que es entre 0,6 y 4,8 hercios. Por otro lado, la carga de beta-amiloide correlaciona con la reducción de la cantidad del sueño REM en pacientes con enfermedad de Alzheimer, lo cual parecería estar conectado con la degeneración de las neuronas colinérgicas reguladoras del sueño REM, proyectadas desde el cerebro anterior hacia la corteza. En ese sentido, la acetilcolina tiene un rol activo para el mantenimiento de los patrones normales del sueño y consolidación de la memoria. De esta manera resulta muy importante el tratamiento con inhibidores de colinesterasa para que los pacientes con enfermedades de Alzheimer cumplan con la fluctuación circadiana normal de la transmisión colinérgica central. También pues en el artículo pues, más adelante explica que el tau afecta los ciclos de sueño no REM también, y pues, pues como a modo de conclusión, pues que la mayoría pues, de estos trastornos pues, se deben generalmente pues, a los neurotransmisores, y pues como el sueño está regulado pues, por la mayoría de ellos, pues entonces estas enfermedades de tipo neurológico pues también se ven relacionadas muy estrechamente con el sueño. Listo, si quiere ya podemos continuar con el quiz. Ok. Ok, perfecto. No hay ninguna pregunta, ¿no? Todos escuchan Mozart. Profe, tenía una pregunta sobre las ondas cerebrales, que disculpe que ya sé que es un tema anterior, pero entonces que con la duda y para no interrumpir, pues. Sí. Es que en caso de que una persona esté realizando una actividad que requiera atención, pero que esta actividad sea bastante estresante, ¿qué ondas cerebrales podría presentar la persona? Bueno, es una pregunta bastante interesante. Este campo de las neurociencias es un campo supremamente complejo, dado por la misma complejidad, y valga la redundancia, de todos los procesos que se dan a ese nivel. Entonces, hace un ratico estábamos hablando acerca de las ondas que se van a presentar cuando hay un gran nivel de concentración. Entonces, tendríamos que revisar estudios que nos pudieran identificar de manera correcta, porque no es mi campo. En ese escenario, cuando el paciente o cuando la persona está sometida a un gran estrés, ¿qué tipo de ondas podrían estar presentándose si hay de manera simultánea o si hay algunas que predominan? Mientras van haciendo el quiz, entonces voy a hacerte la consulta y ya les paso la información para no errar, porque pues claramente ese no es mi campo. Listo, profe, muchas Ok, gracias. yo les comparto el Kahoot, listo.